Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos saludándoles para iniciar la revista de Opinión Democracia este jueves 24 de junio del 2021. Y claro, antes de iniciar nuestra primera conversación para buscar la opinión de Carlos Loaiza y de Salvador Quispe, tres temas que están en discusión, ¿no? El uno, en el caso Ispol, y por fin detenidos y una apertura real del caso de Ispol, que además va a descubrir otros casos de las negociaciones del mercado de valores y el rol de la Bolsa de Valores de Guayaquil sobre todo, ¿no? Se ve que ahí nos hace falta una legislación. Tengo la impresión de que demasiado recreo o veían a otro lado el superintendente de compañías y las otras superintendencias, o qué pasó, o estaban en el grupo de los que estaban haciendo estos negocios irregulares. Yo siempre le apuesto a que la Policía Nacional, porque si la Policía Nacional no juega un rol especial en esto, les roban a ellos y se burlan del país. Ojalá la policía, más allá de sancionar a sus propios oficiales de Estado Mayor que han compartido este delito, tengan el valor suficiente para que en nombre del Ecuador y por ellos también podamos recuperar esos dineros. El presidente Guillermo Lasso fue ya intervenido quirúrgicamente, los resultados son buenos, lo cual es bueno para él y para el país. Él es el presidente de la República. Y esperamos entonces que se recupere. Las noticias son muy buenas. Y el otro caso es que mañana tendrá que resolverse el pedido del alcalde el señor doctor Yunda, con una acción de protección. Pero está pendiente también la resolución del contencioso electoral. Y ahí, a las autoridades hay que decirles, tengan en cuenta a Quito. Quito está en las peores circunstancias. Su institución mayor, el municipio, no está funcionando. No podemos seguir en esta situación. Yo decía, claro, cómo no tener confianza de que actuarán en derecho jueces como los que están en el contencioso electoral, sobre todo algunos de ellos, ¿no? El señor doctor Viteri, por ejemplo, va a actuar en derecho. Uno sabe que por su compromiso con los trabajadores, con la sociedad civil, con su compromiso por Quito, ¿quién podría dudar que el señor doctor Viteri no va a actuar en derecho? Está el señor doctor Muñoz, está la doctora Patricia, se me fue el apellido en este momento. Ahí están tres jueces que pueden marcar, ¿no? lo que Quito necesita. Y por último, como dicen algunos, marquen la cancha para que pueda funcionar la ciudad. Bueno, son esos los tres temas que hemos conversado, que hemos hecho el seguimiento. Y ahora queremos saludar nuevamente al señor ingeniero Carlos Loaiza, al presidente de la Cámara de Comercio de Quito, y al señor asambleísta Salvador Quispe. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. El tema que les pedimos reflexionar y generar opinión ahora es la ley esta que se ha denominado de varias maneras, digamos, una de promoción, otra de promoción del trabajo, otra que dice unas reformas o una modernización de la legislación laboral, y en medio de eso nuestro retorno al CIADI, y los dos en ese sentido han tenido ya opiniones públicas, y sobre la ley de reactivación debe estar
como prioridad en la Asamblea, decía Carlos Loaiza. En cambio, recibimos en la Asamblea, decía Salvador Quispe, en la Asamblea Nacional a los dirigentes de los trabajadores. Estas dos cosas que se han hecho, que se están discutiendo, nos llevan entonces a plantearles qué debe hacerse para promocionar el trabajo y que empresarios y trabajadores tengan la confianza de que va a haber un equilibrio en esta relación y que vamos a promover la generación de empleo. Saludo nuevamente al ingeniero Carlos Loaiza. Carlos, bienvenido, buenos días. Francisco, buenos días, un placer estar en tu programa. Salvador, un placer también compartir este panel con usted y un saludo a la audiencia del programa. Muchas gracias. Saludo Sin también. duda. Sí, por favor. Sí, disculpa, ahí va la pregunta, Francisco. Sin duda, uno de los grandes objetivos que nos debe unir a todos los ecuatorianos es darle empleo a los 5.3 millones que, de acuerdo a las últimas cifras que recibimos del empleo, no tienen un empleo adecuado. Creo que esto es fundamental y esto es lo que nos debería unir a todos, justamente para pensar en soluciones que permitan generar una reactivación del empleo en el Ecuador. Para eso es fundamental poder escuchar los diferentes puntos de vista, no solamente del sector sindical. Creo que ahí Salvador tiene un rol importante también en poder escuchar también a otros sectores que son fundamentales, como las personas que no tienen empleo, los desempleados, los emprendedores, las mujeres en el Ecuador, que sin duda es el grupo mayoritario de los cuales no tienen empleo en el Ecuador, para mirar cómo poder establecer un sistema, un modelo, una ley que justamente nos permita el poder incentivar y hacer mucho más atractivo para las empresas el poder contratar, el que los emprendedores y los pequeños negocios, que han sido sin duda los más afectados producto de la pandemia y de la crisis económica, puedan justamente tener la tranquilidad, la seguridad de que tenemos reglas del juego adecuadas que justamente nos permiten incentivar y contratar a los miles de jóvenes y a los miles de ecuatorianos que hoy por hoy no tienen empleo. Carlos, teniendo en consideración eso, Salvador ha hablado de no a dos leyes, hay que ir a una reforma al Código Laboral, ha dicho él, que garantice no solo lo que ya esté en el actual código del año 38, sino que además él pone la sal, digamos, y dice, no hay que responder al Fondo Monetario Internacional. La generación de empleo es una imposición del fondo, lo cual no estaría mal, me pregunto, Carlos. Más que una imposición del fondo, yo creo que tanto Francisco como Salvador van a coincidir conmigo que necesitamos responder de manera urgente a esos 5.3 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo. Creo que esa debería ser la prioridad y debemos buscar una alternativa que nos permita en el corto plazo devolverle a esos ecuatorianos y ecuatorianas la posibilidad de poder reinsertarse al mercado laboral. Esto es muy relevante porque efectivamente cada año, si tomamos como referencia, Francisco y Salvador, que el Ecuador crece al 2% por año, si somos 17 la población, si somos 17 millones de ecuatorianos, 2% por año significa 340.000 nuevos ecuatorianos que nacen y que pasan a ser parte de la población económicamente activa. De esos, solamente 50.000, Salvador, son los que se logran incorporar a la seguridad social. Es decir, tenemos 270.000 que cada año están allá. La preocupación que tenemos es justamente el poder tener en el corto plazo, ese ha sido nuestro pedido al gobierno nacional, a la Asamblea Nacional, y hoy, bueno, poder compartir con Salvador, el que justamente podamos encontrar en el menor plazo posible una ley o que permita justamente esa incorporación inmediata, porque Salvador, la mejor estrategia social es la generación del empleo. Y esto no tiene que ver con un requerimiento no del Fondo Monetario, Francisco, es un clamor, es una necesidad de esa gran mayoría de ecuatorianos que hoy por hoy no tienen un empleo adecuado. Yo quiero saludar nuevamente al asambleísta Salvador Quispe. Salvador, bienvenido, buenos días. Bueno, usted decía en un tuit, ahora es, como decir, referentes indispensables a veces los tuits que suelen poner los actores políticos, los actores sociales, porque de alguna manera marcan ya su posición y de ahí podemos pasar también a la reflexión. A veces decimos, ojalá se pueda ampliar, no solo el tuit, sino la información. Bueno, y para eso estamos nosotros, Salvador. En una de las partes de su tuit decía que nada de dos códigos.
y de esa forma quieren confundir a los ecuatorianos. Una sola ley que garantice estabilidad laboral para todos y no los intereses del Fondo Monetario Internacional. Y claro, esta muletilla de lo del Fondo Monetario Internacional, Salvador, parece que o se agota o se puede acentuar. Es como que el fondo tuviese alguna acción para generarnos daño, para tratar mal. Esa es la percepción social. ¿Y por qué no dos leyes? Y si vamos a una reforma al código integral, íntegramente el código laboral. Bienvenido, Salvador, buenos días. Francisco, buenos días, qué gusto saludarlo a usted, saludos a Carlos y sobre todo saludos a quienes nos escuchan a esta hora de la mañana a través de su emisora. Ciertamente no tendría ningún sentido, Francisco, no tendría ningún sentido tener dos códigos del trabajo. Necesitamos un código que sea un código que incluya las necesidades que tiene el Ecuador, que tenemos los ecuatorianos en materia laboral. Eso tenemos que trabajar. No hay sentido de tener dos códigos por cualquier razón que sea, o más códigos. Por otro lado, sí, yo he puesto ahí no a los apetitos del FMI, porque todos sabemos, esto fue de conocimiento público, solamente revisemos cuáles son los contenidos de las recomendaciones del Fondo Monetario en los últimos acuerdos. Solo para dar un ejemplo, el fondo está recomendando que las jubilaciones no se den tal como manda hoy la ley, habiendo cumplido ya los 60 años de edad. La recomendación del Fondo Monetario es que se jubile a los ecuatorianos con un poco más de edad, con el propósito de que haya un poco más de aportaciones de los trabajadores al IES. Entiendo que son esos los objetivos. Entonces nosotros estamos viendo ahí esas recomendaciones que el Fondo Monetario debería ser muy respetuoso de nuestras leyes internas. Por un lado tenemos ecuatorianos que se jubilan a mucho menos años de edad de los 60, ¿no? Me refiero a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero por otro lado, en cambio, sí se presiona, se sugiere para que la jubilación de los otros sea a más de los 60 años. Entonces, ahí hay, para dar un ejemplo de lo que está ocurriendo, esto no es la primera vez, siempre el Fondo Monetario está haciendo ese tipo de recomendaciones, no solamente en materia Salvador, laboral, ahí veamos dos temas, Salvador. El uno que es el código, el actual, el vigente, que parece, y de todos los que hemos conversado, se siente ya que hay necesidad de mejorarlo, las relaciones laborales. Incluso los propios sindicatos han dejado de tener la importancia que tenían, porque el trabajo es distinto, la relación laboral es distinta, entonces hay que modernizarlo, primera cosa. Segundo, si queremos aumentar, por ejemplo, en el Seguro Social, los años de aportaciones, no habrá que tomar en cuenta, Salvador, que los cálculos actuariales eran hasta cuando tengan 75 años y ahora la gente vive por lo menos más de 80. No habrá que tomar en cuenta eso para calcular lo que hay que pagarles y con qué se ha de pagar, ¿no es cierto? No habrá que tomar en cuenta que la jubilación patronal obliga, y obliga entre comillas, a que los trabajadores no puedan pasar de los 20 años y se queden sin trabajo en una edad donde en este país con menos edad no es posible, peor con más edad, Salvador. No es una posición muy rígida y lo que encontramos es culpable al Fondo Monetario. Bueno, no es un asunto de querer culpar, el Fondo Monetario lo ha dicho con claridad, Panchito. Yo pregunto, ¿vamos a tener trabajando a los padres ecuatorianos hasta los 80 años? ¿Es eso una situación en serio o es una broma? Pero no, la broma gracias parece, pero la broma parece, Salvador, pero Salvador, la broma parece suya. El cálculo que se hace, ¿no es cierto? El cálculo que se hace para ver cuánto tiempo ha de servir la jubilación, no es pues que ha de trabajar hasta los 80, no. El cálculo actuarial es
que por lo menos hemos de cubrir su jubilación hasta cuando tenga 80 años, que son las perspectivas de vida. Pero si usted quiere interpretar que no es el cálculo de pago del derecho a la jubilación, como que les quieren trabajar hasta los 80, Salvador, no es serio, discúlpeme, no es serio. Yo creo que la ley que se considera hasta los 60 años está bien, ¿sí? Pensar que trabajen más, tenerle trabajando hasta las vísperas de la muerte a los ecuatorianos no tiene ningún sentido. ¿Dónde se queda el respeto a la vida, al ser humano? Está bien que se trabaje hasta los 60 años, hasta donde hemos conseguido. Y si de ahí los ecuatorianos tienen la suerte de vivir unos 10 añitos más promedio, en buena hora, en buena hora. ¿Y cómo cubrimos esas diferencias? Pero no, regresemos a lo del código. Esa es otra cosa. Porque, después volvemos a ¿cómo se llama?, al tema del financiamiento, porque una de las cosas que podría solucionar es que este 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen trabajo, Salvador, acceda al trabajo y por lo tanto, como va a acceder a un trabajo pleno, como le han denominado, vamos a tener, ojalá, 5.700.000 nuevos aportantes, con lo cual los dineros del Seguro Social pueden fluir y se genera más el fondo y después se discuten las otras cosas. Pero ¿por qué no unas nuevas relaciones laborales manteniendo el actual código que parece a mucha gente le gusta mucho ese código, Salvador? No estamos diciendo que hay que mantener ahí, Pancho. Nadie ha dicho que hay que mantener estático nuestro código laboral. Por supuesto que habrá mucho que mejorar y ese es el trabajo que tenemos que cumplir entre todos. A nosotros como comisión lo que nos toca es recoger los criterios y ser quizás los relatores y poner en blanco y negro lo que tanto del lado de los empleadores, del lado de los trabajadores, del lado del gobierno también habrán algunas recomendaciones. Obviamente nosotros también vamos a poner nuestras ideas y vamos a elaborar una ley que responda a los ecuatorianos. Nadie ha dicho que la ley que tenemos hoy es la mejor, como que está escrito en piedra, como las letras de Moisés. Eso no, nadie ha dicho eso, hay que trabajar. Pero yo creo, Francisco, que estoy de acuerdo con Carlos, eso iba a decir hace rato, estoy de acuerdo con Carlos en el sentido de que hay que generar empleo. Ya lo que las empresas ofrecen, en buena hora. Eso tiene que ser una relación de reconocimiento, de respeto entre las partes. Y si ahí hay que mejorar algo, hay que mejorar de lado a lado. Pero creo que esto no es suficiente. Y por eso yo estoy invitando, y ojalá pueda sentarme también, ojalá me puedan visitar en la Cámara de Comercio de Quito, que en muchas ocasiones hemos conversado, para que a mí me gustaría saber qué piensa la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, en relación a la política de crédito, en relación a las tasas de interés, que a mi manera de ver, por una experiencia personal, la política de créditos no nos permite crecer, no nos permite ir con gusto a conseguir un crédito para poder impulsar una iniciativa, un emprendimiento que tiene la juventud, que tienen las mujeres, que tienen las organizaciones. Esas tasas de interés tan arriba que hace que la gente tenga temor de sacar un crédito y por eso no se puede generar un emprendimiento, no se puede generar empleo, no se puede generar trabajo y ahí estamos todos estancados en la producción. Y claro, pero entonces observemos y le vamos a... Y claro, porque todo está encadenado en realidad. Esto es lo que planteaba el presidente Guillermo Lasso sobre el código o la ley laboral, como la denominan ahora. Es necesario reflexionar y pensar en leyes laborales que generen oportunidad laboral y mantener, si usted quiere, las dos leyes. El antiguo Código del Trabajo para garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen un trabajo formal y una nueva y moderna ley de oportunidad laboral que presente una oportunidad, un empleo formal
para aquellos 5.200.000 ecuatorianos que viven en la informalidad, en el desempleo y en el subempleo. Esta es la visión del presidente y la propuesta, diríamos así, ¿no? Ahora, Salvador ha puesto, Carlos, Salvador pone un elemento adicional. Para generar empleo necesitamos emprendimientos, necesitamos financiamiento, necesitamos, claro, esta nueva relación. ¿Cómo vamos a tener esta nueva relación laboral? Que no sea precarización. Y claro, cuando se plantea así, no precarización, búsqueda de financiamiento para generar empleo, es lógico. En esta propuesta y en esta reflexión, Carlos, los empresarios, y él acaba de invitarles, vengan para discutir todo esto, además del empleo. Los empresarios encuentran una vinculación también entre financiamiento, seguridad social, que es el empleo pleno en definitiva, y la generación de oportunidades, Carlos. Francisco, sin duda, yo lo escuché con muchísima atención a Salvador y creo que tenemos muchas más coincidencias de las que pensamos. Creo que estamos de acuerdo, Salvador, en la necesidad de una reforma laboral que respete los derechos, pero que también considere las lógicas de negocio en los sectores micro y de los emprendedores. Totalmente de acuerdo en ese planteamiento. Sobre el tema financiero es correcto. Como Cámara de Comercio de Quito lo que hemos planteado es que necesitamos de manera urgente, Salvador, y quizás la diferencia está en el tiempo que tenemos disponible para poderlo hacer, porque es fundamental el que podamos también devolver a estos sectores duramente afectados por la pandemia, los emprendedores, los pequeños comercios, el acceso a un financiamiento adecuado en términos de plazo y en términos de tasa de interés. Creo que es correcto. De esa manera, efectivamente, podremos conseguir esa reactivación económica que el país necesita. Mire usted que tenemos mucha más coincidencia, Salvador, de las que pensamos. Yo creo que también la invitación nuestra a que nos sentemos, a que los logremos aterrizar y que efectivamente las convirtamos, Salvador, en esas realidades que la ciudadanía y el país necesitan. Creo que es importante, Salvador, buscar los consensos, y usted participó con la Cámara de Comercio en la construcción de un documento de consenso por el Ecuador. Creo que es fundamental que los ecuatorianos seamos capaces nosotros mismos de resolver nuestros problemas, no el Fondo Monetario. Creo que tenemos que ser corresponsables, tanto el gobierno nacional, ustedes en la Asamblea Nacional, nosotros, por supuesto, desde el lado del sector privado, en justamente construir esas condiciones. Desde el lado nuestro, el poder mantener, desarrollar los niveles de empleo en el Ecuador, sin duda generar la inversión que permita la reactivación económica del país, y desde el punto de vista de ustedes, de que nos ayuden también con el marco regulatorio jurídico, que permita justamente el que podamos resolver estos grandes problemas nacionales. Le quiero comentar a Francisco y Salvador y a la audiencia del programa que en los próximos días, como Cámara de Comercio de Quito, vamos a iniciar una gran cruzada, Salvador, por incluir a todos aquellos sectores que tienen que participar en esta discusión, Salvador, los desempleados. No solamente nos enfoquemos en los dirigentes sindicales, que vamos a mantener, por supuesto, las condiciones y los acuerdos en ese sentido, pero escuchemos también a los desempleados, a quienes no tienen dolor, a quienes son los principales dolientes de este problema, y como Cámara de Comercio los vamos a sentar también en mesa, Salvador, y quiero extenderle también esa invitación para que participe en esta iniciativa de la Cámara, que la hemos denominado Consenso por el Empleo, y que justamente lo que busca es unirnos mucho más, el que podamos entender, porque el problema del empleo es un problema del Ecuador, y lo que nos corresponde a nosotros, Salvador, es justamente ponernos en los zapatos de los que no tienen empleo y justamente mirar cómo en conjunto les devolvemos a ellos la oportunidad de poder emplearse. Usted también conoce, porque viene del Austria y del sur del país. Yo también vengo de allá y tuve que venir a estudiar a Quito para poder construir mi carrera profesional. Y muchos jóvenes en el Ecuador también hoy por hoy tienen esa necesidad de poder financiar sus estudios, y nuestra ley no lo permite, de que mientras ellos estudien puedan trabajar y así poder reactivar a sus hogares y apoyar ese tipo de discusión, Salvador, que debemos tener para justamente en ese consenso, en esos aspectos en los cuales ustedes tienen visiones muy importantes. El gobierno nacional tendrá las suyas, los desempleados también y los gremios también. Busquemos en ese conjunto esos consensos que justamente nos permitan construir una solución y no depender, como usted dice, de un tercero. Creo que los ecuatorianos tenemos la capacidad para poder encontrar esos problemas y devolverle a los jóvenes, a los que hoy no tienen un trabajo,
justamente esa esperanza de que sí podemos tener un mejor futuro, de que sí podemos tener un mejor Ecuador sobre la base de construir esos consensos mínimos que necesitamos, Salvador, y que hoy por hoy uno de los más importantes es la generación de empleo a través de un mecanismo más rápido, Salvador. Tenemos temor que una reforma del código tome muchísimo tiempo, cuando mes a mes vemos que el país no logra efectivamente tener ese nivel de reactivación. De acuerdo a las cifras de crecimiento de la economía, Salvador, nos tomaría 2 a 3 años poder llegar a los niveles del año 2019 si no buscamos medidas diferentes que efectivamente permitan que les devolvamos a los ecuatorianos esa capacidad de poder emplearlos, de que les demos a los emprendedores las condiciones y la confianza para poder justamente incrementar los niveles de empleo. Creo que esa es una lógica, Salvador, en la que estamos de acuerdo, y le extiendo también la mano de la Cámara de Comercio para trabajar en conjunto, para participar en mesas de trabajo y compartirle también a usted las propuestas y las recomendaciones que como Cámara de Comercio de Quito tenemos para reactivar el empleo en el Ecuador y para también construir una ley de reactivación económica, Salvador, porque esto es importante. No es suficiente una reforma laboral o una reforma tributaria. Necesitamos un acceso a financiamiento, porque ese es el oxígeno que necesitan los pequeños emprendedores, los pequeños negocios para reactivar. La reforma laboral por sí sola, Salvador, no va a permitir esa reactivación económica. Y mire usted que ahí tenemos un punto también de acuerdo. Necesitamos un esquema de financiamiento que permita reestructurar las deudas para los emprendedores y para los pequeños comercios y para los sectores más afectados por la pandemia y la crisis económica, y también el buscar tasas de interés y condiciones de plazo que nos permitan a todos los ecuatorianos el poder emprender y desarrollar actividades de emprendimiento y actividades económicas que permitan. Y ahí entonces, permítame ponerles también el criterio del ministro de Trabajo, el arquitecto Patricio Donoso. El plan nuestro, el plan del gobierno, del presidente Lazo y por supuesto del Ministerio de Trabajo, es plantear a la Asamblea Nacional, estimado Francisco, un proyecto de ley de oportunidades, sin topar el Código del Trabajo, respetando, sin duda alguna, todos los derechos adquiridos de los trabajadores que Dios mediante tienen empleo, que son los menos. Ahí está, Salvador, no solo la invitación mutua que ustedes han hecho entre ustedes para que la Asamblea, las cámaras tengan esto, y la Cámara de Comercio, ha dicho el ingeniero Loaiza, va a iniciar esta cruzada. Los mensajes duros, Salvador, que sí, el luchador como usted ¿serán necesarios en este momento y no está más bien esta necesidad de apertura para visualizar cómo conseguimos trabajo para estos más de 5 millones de ecuatorianos, Salvador? El micrófono, por favor, Salvador. Ok, sí, gracias. Gracias. Pancho. A ver, las propuestas están allí, no de ahora. Más allá de que a veces toca hablar en un tonito más alto, otras veces toca en un ambiente más cordial. Yo creo que eso es la forma. En el fondo, el mensaje está, las propuestas están. Trabajemos. Me alegra mucho escucharle a Carlos en calidad del representante de las cámaras de Quito, en el sentido de que trabajemos para bajar las tasas de interés. ¿Sí? Caminemos hacia cómo están las tasas de interés en otros países hermanos dolarizados como Panamá. Hagamos eso, sentémonos. Yo encantado asisto a las invitaciones, he asistido a las invitaciones de muchos sectores, entre ellos de la Cámara de Comercio de Quito, a poner nuestros criterios, a poner nuestras propuestas. Ahora que me ha tocado estar en la Asamblea Nacional, invito, si tengo que irme, yo no tengo ningún inconveniente, asistiré a las invitaciones, trabajemos más allá de eso, trabajemos en el fondo. ¿Cómo hacemos para bajar las tasas de interés? A mí ya por ahí ya me van diciendo al oído unos y otros. Las tasas de interés no tienen que regularse por ley. Las tasas de interés tienen que regular el mercado. Yo sigo esperando eso porque eso me han dicho a mí desde hace varias décadas. Y no encuentro que eso se esté dando. Que depende de los puntos del riesgo país. Bueno,
Ahora también nos dicen que ya el riesgo país ha bajado en como alrededor de 436 puntos a raíz de el triunfo del presidente Lasso. Ya, entonces ya queremos que empecemos a ver, pues que por lo menos un poquito, una décima, ojalá bajen también las tasas de interés, pero no vemos efectos para eso. Trabajemos. Yo sí creo que el Estado debe cumplir su rol de regular estas cosas en función de los intereses del Estado, de la gente, de los ecuatorianos, de nuestra economía. Trabajemos para eso. Hagamos una gran minga, llamaría yo, entre todos los sectores, ¿sí? Con el propósito de sacar, de darle a los pero mientras eso básicas. sucede, Salvador, el tema laboral está pendiente. Y claro, si tanto el presidente como el ministro y las cámaras nos dicen, este código inmoviliza, no permite otras formas de trabajo. ¿Cuál es entonces la visión de Salvador Quispe, a lo mejor de Pachacútec también, para que estas formas de trabajo que han limitado la generación de otros y de otras oportunidades, esta visión, no hay forma de tener una visión distinta de cómo ha de funcionar el contrato por horas, el contrato, no sé, que se cumpla todo lo de ley, pero hay estas nuevas formas de contratación. Uno de joven trabajaba para estudiar, Salvador. A ver, yo lo que hago en este momento es la invitación. ¿Es posible que nos sentemos alrededor de una misma mesa, empleadores y trabajadores, para discutir estos temas? Yo creo que sí. Sí, claro. Invito para eso. Yo no quiero adelantarme este rato con criterios que sí lo tengo, pero es un criterio mío. Yo quisiera construir esto. Sentémonos juntos. Y lo que dice el ingeniero Loaiza, asambleísta, de ¿y cómo hacemos para que participen los que no tienen empleo, que son la inmensa mayoría? Bueno, ahí tenemos representantes. Hay organizaciones de la sociedad civil que incluye a la gente que está sin trabajo. Ahí está la CONAIE y tantas otras organizaciones. Invitemos, claro que no vamos a poder tener sentados juntos a los 5.300.000 ecuatorianos. Eso físicamente va a ser un poco difícil. Pero para eso la sociedad ecuatoriana está organizada. Invitémosle a ellos y llevemos el criterio en relación a los hermanos 5.300.000 desempleados y tratemos de encontrar salidas que, insisto, no es, yo personalmente, con todo el respeto, reconozco el aporte que generan las empresas dando trabajo en buena hora, y si eso podemos hacer que crezca, qué mejor. Ahí estará nuestro aporte para eso. Pero también hay que reconocer que no hay cama para tanta gente. Y también hay otros espacios, pues en mi provincia yo he visto con tanto gusto, empezamos con los emprendimientos, parecía que no iba a ser, no iba a ser posible. Ahora que han pasado unos 3, 4 años, veo cómo las mujeres empiezan a poner su chocolate de marca en el mercado nacional. Ya por ahí escucho decir que ya desde afuera empiezan a echar el ojo a ese chocolate amargo que ya quieren que se venda hacia afuera. Oiga, pero entonces ese es el camino. Si no me hace falta ser un gran experto en estos temas, simplemente la experiencia me va diciendo, pero tienen problemas serios. ¿Cuánto cuesta la energía eléctrica para esas mujeres emprendedoras? Terriblemente caro, porque además nos exigen que sean las máquinas para que utilice la luz 220 y no hay un transformador ahí cerca. Toca estar pidiendo, acordando con el vecino te pone el precio que quiere. Esas son las realidades en el día a día. Revisemos esas cosas, revisemos otra vez, vuelvo a las tasas de interés, ayudemos para que los ecuatorianos no estemos necesariamente esperando que Carlitos me dé trabajo en su empresa. ¿Por qué no me ayudan para yo también emprender con lo mío y así multiplicar la generación del empleo y así ayudar a crecer la producción? Pero de paso también me afilio al IES y también ayuda a resolver el problema del déficit que tiene el IES. Tal ahí está cual. La solución. Ahí sí, ahí está, tal cual. Claro, ahí está. Solo Carlitos, Panchito, solo permítame decir esto. Sí, claro. Un abuelo decía,
andamos buscando soluciones por otros lados del mundo. La solución está aquí mismo. Hagamos eso. Ahí Salvador, entonces, te escucho Carlos, sí, ahí está una propuesta y una Sí, visión que sí, sí, Francisco. más allá del dogma que algunos le acusan a Salvador, y está bien, porque además ha sido luchador, o sea, uno no puede desconocer eso, Carlos, pero tampoco puede desconocer las realidades de los empresarios, Carlos. Sí, insisto, Salvador, creo que tenemos muchas más coincidencias de las que pensamos. Felicito la apertura. Creo que el diálogo es el que construye las soluciones con mayor riqueza, porque incorpora visiones diferentes. Le quiero invitar a nuestra iniciativa de consenso por el empleo y a reunirnos las veces que sean necesarias justamente para trabajar en ese gran problema, que no es solamente de las cámaras, es de todo el Ecuador. 5.7 millones de ecuatorianos en desempleo creo que nos corresponde y esa es la responsabilidad que como gremios y ustedes como asambleístas tenemos con el país, debe devolver esa oportunidad. Le felicito por la apertura. Vamos a tener sin duda diferencias, Salvador, pero vamos a tener muchas coincidencias que creo que es lo que nos debe unir y que nos debe permitir avanzar. Nosotros como Cámara estaremos ya iniciando, de hecho hemos tenido reuniones con los sectores que nos interesa escuchar, Salvador, porque también como gremios debemos tener una mejor sintonía con aquellas necesidades de la gran mayoría de los ecuatorianos. Nos hemos reunido con dirigentes barriales, nos hemos reunido con desempleados, nos hemos reunido con mujeres emprendedoras, justamente para entender cómo como sector empresarial podemos aportar en ese gran objetivo que sin duda es el mismo que nos une. Cuenten con nuestro apoyo, Salvador. Sentémonos a dialogar, sentémonos a construir. Coincido y se lo repito, seamos capaces nosotros de resolver estos problemas. Tenemos la inteligencia y, por supuesto, la posibilidad de poner al Ecuador primero y sobre esa base dialogar y construir esos consensos que el Ecuador necesita. Salvador. Carlos, en esta ley de oportunidades que nos ha dicho tanto el presidente como el ministro de Trabajo, ¿qué deberíamos tratar? Y Salvador ha dicho, no dos códigos, aquí uno, no nos vamos a confundir, vamos a tener relaciones conjuntas. ¿Cuáles son los mayores problemas que ustedes encuentran, Carlos, en el actual código laboral? Creo que nuestro mayor enemigo es el tiempo, Salvador, y ahí deberíamos apoyar. ¿Qué es lo que estamos nosotros recomendando para propuestas para incorporar en este mecanismo de reactivación o de hacer mucho más atractivo el empleo en el Ecuador? Primero, el que podamos tener jornadas en las cuales se permita poder tener de acuerdo a las actividades productivas. Usted lo ha mencionado. ¿Qué quiero decir con esto? Que entre el trabajador y el empleador podamos distribuir una jornada laboral de acuerdo al ciclo de nuestro negocio. Usted conoce la agricultura, la agroindustria, el ejemplo que estaba hablando del chocolate. Creo que es importante el que podamos tener esa capacidad de poder acompañar las características propias de cada una de las cadenas productivas que existen en el país. Tenemos que incentivar, Francisco, la contratación de los contratos eventuales, eliminando estos sobrecostos. Hoy por hoy los emprendedores en el país que requieren contratar trabajadores en épocas de alta demanda, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad o los feriados, tienen un sobrecargo del 35%, Francisco. Ese es el tipo de alternativa, Salvador, que necesitamos. Tenemos que generar un verdadero incentivo para el empleo joven, que esto sea dinámico, que sea atractivo para los emprendedores, que los emprendedores, que los pequeños comerciantes, que los pequeños empresarios no tengan el temor a poder incrementar su nómina de trabajo a través de un mecanismo dinámico y fácil que se pueda aplicar de manera rápida, Salvador. Nuestra necesidad es el tiempo para poderlo hacer. Nos parece que una reforma al código tomaría mucho tiempo cuando podríamos avanzar con una ley de oportunidades que efectivamente permita que sea mucho más atractivo para las empresas que contratemos jóvenes menores de 29 años, que sea mucho más moderno, Salvador, el sistema laboral en temas de teletrabajo. Esta pandemia nos ha permitido ya adaptarnos al teletrabajo y esto el código no lo recoge. Y también el tema de género, Salvador. Creo que es muy importante también que incorporemos este tipo de propuestas. Estas son, Francisco, algunas de las sugerencias que como Cámara tenemos para justamente incorporar en la discusión, pero creo que es fundamental, insisto, sentar a quienes no hemos escuchado, que son la gran mayoría que hoy por hoy no tienen el empleo y sin duda son los principales dolientes de este grave problema que tiene el Ecuador, que es el desempleo. Claro, y entonces ahí Salvador, por ejemplo, la asamblea anterior aprobó una ley de jubilación del magisterio
menos de 60 años. Y usted nos recordaba lo que pasa en las Fuerzas Armadas y además los montos de esas jubilaciones. Ustedes han dicho es indispensable generar más empleo para tener más aportantes también y de paso ayudamos a financiar la seguridad social. Y cumplimos esos requisitos de 8 afiliados por cada jubilado y no tener 5 en este momento, ¿no es cierto? Pero hay ahí varias propuestas, Salvador. El tema de la jornada laboral, el tema de las características propias de cada una de las empresas o de los emprendimientos que tienen. Por ejemplo, yo veo aquí en la Sierra Centro las florícolas, cuándo necesitan más gente, cuándo van a cosechar más. Y en la costa, ¿no? Usted en la costa, en el oriente, tienen trabajos que están vinculados al ciclo corto. ¿Cómo mejorar esa relación? ¿Cómo garantizar a los trabajadores eso? Pero al mismo tiempo no obligarles a que permanezcan permanentemente, si vale la pena decir la palabra, en esa relación de dependencia, Salvador. Trabajemos esos temas, insisto. Para eso yo no quiero adelantar este rato mi opinión, pero sí estoy invitando para que ojalá los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores, podamos sentarnos juntos y podamos discutir cómo hacemos frente a esta propuesta, a esta realidad que está allí, ¿sí? Obviamente no vivimos cosechando todos los 365 días del año, solamente es una temporada, el tiempo de las cosechas, etcétera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para eso? Yo quisiera que surja ahí un entendimiento de las partes, pero sí también cuando escucho el tema de las flores me estoy acordando de otros temas, ¿no? Que son necesarios. El cumplimiento de las obligaciones de quienes tienen la oportunidad de estar ya a ese nivel empresarial. El tema de las flores, por ejemplo, ¿cuánto se paga aquí en el Ecuador por un tallo de estas rosas maravillosas, grandotas que se produce? ¿Sí? Alrededor de 60 centavos. ¿En cuánto se vende esa rosa en el exterior? Alrededor de $10. ¿Cuánto de eso está regresando y está inyectando la economía nacional? Estas cosas tenemos que revisar. La mayor parte de estos recursos se están quedando afuera, ¿sí? Los que venden aquí cada vez lo están diciendo, me compran, pero me pagan después de cuántos meses. O sea, estas cosas también necesitamos revisar. Pero es que también es una realidad, o sea, poner el ejemplo de 60 centavos y $10 es más o menos como el ejemplo de su colega y ahora candidato, el señor Issa, y yo pobrecito usaba 20 galones diarios con $20, y ahora voy a tener que usar a 30 o 40. Y, oiga, señor, y con un tractor con 20 galones diarios, ¿qué nomás hacía? Pues? Entonces, ese ejemplo de 60 centavos a $10, Salvador, insisto, no es correcto. Revisemos, Pancho. Yo no me aferro a lo que estoy diciendo. Revisemos detenidamente estas cosas, ¿sí? Y ajustemos para que el aporte lo hagamos todos. Evaluemos, no nos quedemos allí. No nos quedemos allí. Sentémonos con papel y lápiz y revisemos a ver qué mismo es lo que está pasando. O es que nuestros recursos se están quedando afuera. Estos asuntos tenemos que... Sí, no, y es importante. Las obligaciones en relación pero más allá de lo que usted nos dice, no quiero adelantar un criterio. Entonces le diría, frente a la Asamblea como propuesta suya en el tema laboral, ¿cuáles son las aspiraciones que usted propuso en su campaña para el tema laboral? No propuso conversemos y estudiemos. Usted tenía una propuesta. Francisco. Sí. Y estoy trabajando para eso. Hay tantas cosas que hacer, pero lo principal, Francisco, generar más empleo. Ya. ¿Sí? Y ahí estamos con la nueva ley para los asuntos de la agricultura. Hay que dotarles de agua a todos, porque unos vecinos en Rocafuerte, los que están acá produciendo la pitahaya,
están con una Con plantación maravillosa porque tienen agua. Aquí en la mitad está el canal de riego. Los que están para acá, para este lado, son los productores del arroz y no tienen agua. ¿Sí? ¿Qué está pasando? La distribución justa del agua, uno de los elementos, y tantos otros. Pero yo lo que dije, para la generación del empleo, la política de créditos, que la política de créditos se ponga al servicio de la gente, de los emprendedores, de los productores, y no al servicio de quien presta la plata como es hasta hoy. Y estamos trabajando para eso. Por eso he dicho, me gustaría escuchar el criterio de la Cámara de Comercio, de los otros comerciantes pequeños, de los agricultores, de todos, de los transportistas. Estoy recogiendo esos criterios y estamos trabajando para ese propósito de bajar las tasas de interés y darle esa herramienta para que con eso todos podamos generar el empleo que tanto anhelamos. Carlos, esta visión que nos plantea Salvador, esta visión integral, él dice, oigan, sí, el empleo, la generación, una ley de relaciones laborales, a lo mejor en el mismo código, usted ha dicho, oigan, el código se va a demorar más, busquemos una ley más ágil, que parece que es el mayor mensaje. De esta visión integral, Salvador lo que nos propone es tener una propuesta general del país, en donde se incluye empleo, financiamiento, generación también, y con lo cual consolidación de otras instituciones. Suena lógico, hay apertura. Claro, Salvador dice, yo ya tengo mis ideas, pero vale la pena construirlas en conjunto, Carlos. Sin duda, Francisco, y nuevamente, Salvador, quizás la invitación, el mayor desafío que tanto ustedes como nosotros tenemos es justamente en que lo hagamos de manera inmediata, Salvador, porque esos desempleados y esas familias tienen ese problema todos los días. Mientras más nos demoremos en resolver ese problema, sin duda es una gran crisis para la mayoría de los ecuatorianos. Trabajemos en conjunto, Salvador. Démosle las oportunidades a esta gran mayoría de ecuatorianos de poder tener ese empleo digno, ese empleo adecuado. El tiempo es el peor enemigo que tenemos, Salvador, así que trabajemos juntos. Tiene las puertas abiertas de la Cámara de Comercio. Lo invitaremos para nuestras mesas por el consenso, por el empleo en el Ecuador, pero sobre todo trabajemos con una mayor celeridad, porque esto es lo que tenemos como principal responsabilidad, tanto ustedes como nosotros, devolver en el corto plazo esas grandes oportunidades de trabajo para la mayoría de los ecuatorianos. Salvador, ahí está la respuesta de otro de los sectores. Nos faltó un sector de los trabajadores que tienen representación para que dialoguen públicamente, pero está abierto, Salvador, de todas maneras. Digamos, usted representa también sectores de los trabajadores que están en Pachacute, que están en la CONAIE, ¿no? Esta es la mano extendida y la visión del presidente electo más su ministro y de los sectores productivos, Salvador. Francisco, Carlos, no es la primera vez que estamos diciendo conversemos. Esto hemos dicho toda la vida. Hemos estado predispuestos para eso. Lamentablemente, el diálogo que se ha instalado una y otra vez se ha quedado ahí, en buenas intenciones. Los gobiernos nos han invitado hasta Carondelet, nos han dado una buena palmadita en la espalda, se han tomado la foto y hasta ahí ha llegado. Esto no puede seguir así. No estamos aquí pensando en eso, estamos pensando en el verdadero problema que tenemos. Ahora, si es que yo creo que es la forma, Carlos, si es de reformar la ley, si es una nueva ley, son temas de forma. La agilidad, estoy de acuerdo. El tiempo apremia, el estómago no espera. Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. Trabajemos con la agilidad del caso. No puedo decir recién estoy llegando, espérenme para sentar bien. No. Aquí estamos trabajando desde el primer día. Ya yo he estado en muchas reuniones, en muchos foros. La última tuve este último sábado en Santa Elena, con los pescadores artesanales, con las comunas, con los microempresarios de Santa Elena, escuchando sus criterios en relación a la política de créditos y construyendo junto con ellos esta iniciativa que está construyéndose en este momento. Trabajemos, aquí estamos predispuestos para eso, sin prejuicios, sin esas cosas que tanto daño nos hacen. El espacio, el ambiente del reencuentro, del país del encuentro,
Pero si eso es lo que hemos venido buscando toda la vida. Pero vamos en serio. Yo he propuesto, por ejemplo, que el diálogo que se instaló hace unos días atrás entre los transportistas y el gobierno para tratar el tema del precio de los combustibles y evitar en la subida del costo de los pasajes, debería incluir también pues a los usuarios del transporte. ¿Por qué no se incluye en el país del encuentro a los que pagan el pasaje? Dicen, y es verdad, un jardín sin flores, ¿qué sentido tiene? Los transportistas sin los pasajeros, ¿qué sentido tiene? Escuchémosle también a ellos. No puede ser solamente el discurso el país del encuentro y en la práctica todavía no se les llama. Ahí estoy haciendo esfuerzos, ojalá hoy día o mañana podamos hacer un exhorto desde el Pleno de la Asamblea para que se incluya a todos los sectores involucrados que tiene que ver en la cadena de la subida de los precios de los combustibles, a los pequeños agricultores, a la gente que necesita el combustible para su guadaña, para sus herramientas. Incluyamos, hagamos en serio el país del encuentro, no solamente en el discurso. Y bueno, y los dos han coincidido en que este trabajo en serio del país del encuentro es indispensable. Pero si líderes como ustedes, que generan opinión, no se ponen de acuerdo, no hay un país del encuentro. Han coincidido en algunas cosas y el reto está ahí. El reto de la democracia precisamente es eso, el encontrarnos y el responder a toda la sociedad. Para eso los han elegido, en unos en el voto directo y en otros en los sectores productivos. Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos y compartir. Que tengan un buen día. Gracias, Francisco. Salvador, lo voy a contactar pronto para que venga a la Cámara de Comercio y comencemos a trabajar en conjunto y en serio porque el país lo necesita, Salvador. Encantado, Carlos. Encantado. Vamos, venga. Este es un tema de ida y vuelta. Este es un tema de juntos. Sí, trabajemos juntos. Aquí no hay ni... Claro que es verdad que tenemos diferencias, pues sería engañarnos de que aquí todos estamos ahí con el uniforme. Y a nosotros nos resultaría aburrido. Que haya esas diferencias. Trabajaremos desde allí. Trabajaremos la unidad en la diversidad. Hagamos eso. Les agradezco, Carlos, y sobre todo Francis. Gracias, Salvador, un gusto saludarles. Decía que si no tuviesen diferencias, a nosotros nos resultaría aburrido, tendríamos que buscarlas. Así es que no vamos al encuentro. Gracias, Salvador, gracias, Carlos, nuevamente. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento. La estación de transferencia que tendrá Cumbayá facilitará la movilización de más de 60.000 pasajeros diarios, descongestionando el centro de la parroquia. Cumbayá y Tumbá